El cáncer es esa enfermedad que desde sus primeras apariciones nunca tuvo una explicación. En tiempos de Cleopatra, esta enfermedad causaba más que vergüenza absoluta, horror e indignación. Según las informaciones de vestigios encontrados desde esas épocas lejanas, el cáncer ya dejaba huellas en mujeres, y el que para una mujer de aquella época le salieran masas abultadas en el pecho, masas duras con sangre, que se le pudrieran los senos, por así decirlo, representaba una afrenta en donde, además de padecer el sufrimiento y una larga agonía, era una circunstancia motivo de discriminación y segregación. Así le sucedió a Atosa, reina consorte de Persia, hija de Ciro I y esposa de Darío. Hoy, en pleno siglo XXI, el cáncer sigue siendo como lo bautizó un médico en la primera mitad del siglo pasado: el emperador de todos los males, el horror de los horrores, la segunda causa de muerte en el mundo, y se espera que en no más de una década, el cáncer pasará a ser la primera causa de muerte en todo el orbe, rebasando a los males cardíacos, acechando lo mismo a ricos que a pobres, a niños que a ancianos, a blancos que a negros. El cáncer no distingue, acecha sin ton ni son, con una de sus grandes armas: el silencio. A Andrés Alejandro Molina Santos, de 63 años, administrador de profesión, le cambió drásticamente su vida el día que le dijeron que tenía cáncer. ¿Qué síntomas tuvo? O sea, ¿cómo antes de que su hijo o su sobrino le dijeran que se hiciera el estudio, tuvo algunos síntomas que le indicaran que a lo mejor había algo mal? No, ninguno. O sea, yo seguía con mi vida normal. Primero me dijeron cáncer. Y ya después de una tomografía que me hicieron, sí, ya me dijeron que era cáncer de pulmón. En lo que fue el siglo XX, los adelantos en la investigación y prácticas para disminuir la incidencia de cáncer fueron importantes. Por ejemplo, la capacidad de detectarlo cada vez más a tiempo avanzó en cánceres como el de mama, gracias a diagnósticos tempranos como la mastografía. En otros fueron las biopsias, estas diminutas muestras de tejido. Así, los diferentes análisis del cáncer hicieron que unos cánceres disminuyeran, pero el estilo de vida, la contaminación, el uso de ciertos fertilizantes y el factor genético hizo que otros cánceres aumentaran. En ciertos tipos de cánceres fue muy notorio que los adelantos tecnológicos y mejores prácticas sanitarias ayudaron a obtener la cura. Por ejemplo, antes de la existencia de la refrigeración en el siglo XIX, el cáncer de estómago era uno de los más aguerridos, un cáncer que se detectaba tardío y las personas morían al poco tiempo. Esta situación, además de ser provocada porque se ingestaban bacterias de los alimentos al organismo, también era propiciada por el uso de sustancias carcinogénicas para encurtir y conservar alimentos que hacían que bacterias que habitaban en el estómago de manera normal desarrollaran cáncer. Esas bacterias milenarias siguen viviendo en la mayoría de nuestros estómagos al día de hoy. En el caso de cáncer gástrico, hay una infección por una bacteria que conocemos como Helicobacter pylori. Es una bacteria que es capaz de vivir en el estómago años y años y años. En México, la población adulta, más del 70% puede tener la infección. Pero no todos se enferman. Hay una fracción, menos del 2% de todo el universo que tenemos la bacteria, menos del 2%, van a terminar con cáncer. Con las campañas de higiene pública y el uso de refrigeradores en las ciudades y rancherías, la incidencia de cáncer de estómago fue disminuyendo en gran parte en los países, pero también en poblaciones que tenían determinados estilos de vida, y luego, con la llegada de la globalización, se fueron modificando y adquiriendo dietas de otras latitudes. Fue entonces que el cáncer de estómago se incrementó, como lo ha sido en las últimas décadas en la sociedad japonesa. So the gastric cancer was the highest cancer in Japan. But now... En Japón, el cáncer presente en la población es el cáncer gástrico, pero ahora el cáncer de mama y el de próstata se han incrementado, y en este momento el cáncer más común es el de colon. So the most common death of cancer is lung cancer. En el mundo, el cáncer más común es el del pulmón. El de colon es el que ha presentado más enfermos en Japón. Es entendible la razón. Durante mucho tiempo se ha comido una dieta nutricional libre de alimentos procesados. But now, Japanese people prefer to have a Western-style food.
Pero en nuestros días, el japonés promedio come comida procesada, por lo que el cáncer de mama y próstata arrojan cifras de incremento en estos dos tipos de cáncer. En Japón, debemos ser muy cuidadosos de qué alimentos tomamos, pues estos alimentos engordantes son la causa de aparición de estos cánceres que no teníamos. Y así también, por las mismas causas alimenticias, el cáncer de colon, uno de los cánceres más comunes en todo el mundo y en donde todas las investigaciones apuntan a las dietas ricas en grasas y pobres en fibra. En Japón, el problema de cáncer es similar al de Estados Unidos. El cáncer de colon ocupa el primer lugar, ahora presentando los mismos números de sobrevivencia a la enfermedad. Pero no solo es controversial el asunto de las dietas, un tema medular en la proliferación de ciertos cánceres es la pobreza ligada a temas de la alimentación y acceso a servicios de salud oportuna. Evidentemente la pobreza juega un papel muy importante e impactante en la salud. La salud es el reflejo de un país, lo que tiene un nivel de educación, nivel de alimentación, forma adecuada, y todo se refleja a la salud. Lamentablemente en México hay 55 millones de mexicanos en la pobreza, el 10% es en la pobreza extrema, nada más el 20% de los mexicanos no son pobres y no están tan vulnerables. Sin embargo, hay también vulnerabilidad social y esto juega un papel determinante para que estas personas puedan padecer cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, existe enfermedades o padecimientos de tipo infeccioso. Alrededor del 16 al 20% de las enfermedades están vinculadas muchas veces con infecciones. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, por ejemplo, el Helicobacter pylori para el cáncer gástrico. Hay otro tipo de padecimientos que potencialmente puedan causar este tipo de neoplasias o enfermedades. El cáncer gástrico tiene alta prevalencia en países con mediano o pobre desarrollo. Lamentablemente, por su detección, en un gran porcentaje de los casos, se detecta tardíamente, en estados ya avanzados. El cáncer avanzado tiene pronóstico desdichado en la mayoría de los casos. Ya presenta metástasis y es poco operable. Demanda mayores recursos en consultas, exámenes, hospitalización y medicamentos de alto costo, lo que abona en las realidades de los países con escasos recursos y está relacionado intrínsecamente el cáncer con la pobreza. Uno de los ejemplos de cánceres que reúne una mezcla de circunstancias es el cáncer de pulmón. Este, a diferencia del gástrico, no solo se da en las clases pobres, sino en todas las poblaciones. No respeta ni clase social ni color de piel. El común denominador es el tabaquismo, ocasionando que el fumar o no fumar también sea determinante en muchos padecimientos de cáncer. Aunado a esto, el cáncer, sobre todo en pacientes que fuman, el 30% de las personas que tienen cáncer es causado por el tabaco. Y esto va vinculado al cáncer del pulmón, de la garganta, de la vejiga, a una serie de neoplasias, sobre todo porque el tabaco juega un papel determinante como parte de la carcinogénesis. Si en un momento dado hay el virus del papiloma humano con tabaquismo, aumenta el proceso de malignización o de cancerización, sobre todo en el cuello uterino. Entonces, hay estados de la República Mexicana en donde hay mayor incidencia de cáncer cuello uterino, justamente esos estados del sur de nuestra República Mexicana, que para ellos el cáncer cuello uterino es el número 1. En general en la República Mexicana, el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama, en el cáncer de hombre es el cáncer de la próstata, pero lamentablemente el cáncer del pulmón, que está asociado a un factor que ya está bien determinado como el tabaquismo, cobra alrededor de 66,000 muertes al año en nuestro país. Y el 10% de las personas que tienen el antecedente de convivir con el fumador, le llamamos fumador pasivo o no voluntario, el 10%, que son 6,600 personas, también mueren a causa de convivir con un fumador. Esto tiene un impacto de salud y económico. Al sector salud esto le cuesta alrededor de 12,000 millones de pesos al año. Si esto se implementaran en programas de prevención,
y sobre todo tratar de convencer al fumador que el 60% se puede rehabilitar con mucho trabajo, por supuesto, pero es uno de los puntos que son importantes para que esto se vaya disminuyendo, esta incidencia que hoy en nuestro país cobra la vida de muchas personas. La incidencia de cáncer de pulmón, principalmente en hombres, creció preocupantemente desde la década de los 50 del siglo pasado, cuando comenzó el boom de las tabacaleras en el mundo. 70 años después y hasta el día de hoy, aunque las poblaciones ya están enteradas de las más de 4.000 sustancias tóxicas y cancerígenas que conforman un cigarro, hombres y mujeres siguen manteniendo esta práctica. Estados Unidos lo hizo con el cigarro. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Sí, el cigarro. Kennedy en 1964 citó a 10 gentes y esas 10 gentes se sentaron a estudiar. Ya se sabía que el cigarrillo producía cáncer, todo era rumor de todo, pero nunca nadie se había puesto a estudiarlo de manera muy concreta. Y entonces estos 10 señores se sentaron a discutir esto y encontraron que la evidencia era abrumadora de que el cigarrillo producía cáncer y que le pedían al gobierno de Estados Unidos que tomara medidas drásticas para... y ahí fue donde vino el pleito entre las grandes compañías de cigarrillos y el gobierno, pero creo que se implementaron políticas y ahora no nada más en Estados Unidos, ahora esto es mundial, ¿no? Y se ha disminuido el cáncer pulmonar, que fue en una época uno de los primeros. El reporte de la Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y el tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer. Fue una situación muy dolorosa, ¿no? Porque pues todo el mundo dice a mí nunca me va a dar, ¿no? Nunca me va a dar. Sin embargo, yo tenía esa situación porque yo fumé desde los 15 años hasta abril de este año que ya resultó que me hicieron análisis y que se vio todo, que sí tenía yo un problema. Me hicieron una biopsia y bueno, ahí ya resultó que sí, efectivamente tenía yo cáncer de pulmón. Pero aquí hay una controversia, porque aunque está demostrado lo dañino que es el tabaco, en el día a día no se sabe si es por un subregistro o porque alguien tiene otros datos. No siempre las cosas son así. Y además de que, bueno, a los que les dé cáncer de pulmón, que a lo mejor son fumadores o algo así, o sea, que haya una correlación muy clara. Pero además de eso, las causas. No, pero fíjate, Alicia, que cáncer de pulmón, en el Instituto Nacional de Cancerología, de cada 100 diagnósticos que hacemos de cáncer de pulmón, solamente 55 de ellos tienen relación con el tabaco o ser fumadores pasivos. El otro porcentaje se da mucho en las mujeres y mucho en las expuestas al humo de leña. Entonces, por eso es que no hay que pensar que porque no soy fumador puedo llegar a tener, no puedo llegar a desarrollar cáncer de pulmón. Sí hay que prevenir esto, hay que alertar a la población a que tengamos esa precaución. El fumador pasivo también, un 20% de los cánceres se dan en el pasivo, el quien acompaña a un fumador, porque al fumar expulsamos el aire y el 80% de la partícula la inhalamos. Cada cigarrillo, ¿sabes cuántas sustancias tóxicas tiene? Entre 4.500 y 7.000. 68 de estas sustancias son carcinógenas, producen cáncer. Entonces, si uno dice, de que nada más me fumo un cigarrillo, puede ser 68 carcinógenos y 4.500 sustancias tóxicas. Y también hablan de estos cigarros de vapor que también tienen sustancias. Sí, también tienen nicotina y también tienen sustancias carcinógenas, en menor cantidad, pero la tienen. Y cada organismo es diferente en su sensibilidad. Puede ser que yo nada más me fume 3 cigarrillos cada tercer día y decir, no, yo no me fumo como Pedro que fuma 20 diarios y no le pasa nada. No,
mi cuerpo es diferente. En cualquiera de los cánceres, en muchos de los casos, por un subregistro de la enfermedad, por los factores de riesgo, por la genética, las cifras causan confusión o son contrastantes, porque según la evidencia, el cáncer de pulmón no obedece en todos los casos y en todos los momentos al consumo de tabaco. Hay más factores de riesgo y ahí está la controversia. As you may be aware, that's a very controversial subject. I think Como se sabe, hay mucha controversia al respecto. Pienso que mucha gente cree que la relación de la carga genética es una aberración de estas mutaciones. Pero claramente, en relación al cáncer del pulmón, el fumar es un factor de riesgo absoluto, con factores medioambientales. Y otra postura es la de una combinación de estilos de vida que disminuyen los riesgos del cáncer. Y que en algunos de ellos se desarrollan mutaciones. Y otras opiniones se concentran en que son predisposiciones a personas a esta enfermedad. No es fácil decir cuál tiene la razón. Creo que las mutaciones cancerígenas son resultado de una combinación de procesos multifactoriales que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, es decir, una combinación de todo. Cada año la cifra de enfermos de cáncer va en aumento. Tan solo en este 2020 ya hay alrededor de entre 25 y 30 millones de nuevos casos de cáncer. Y la paradoja es que en los países donde hay más incidencia de cáncer es en los países desarrollados, pero donde la gente muere más por este padecimiento es en los países de ingresos medios y en los países pobres. Many cancers now that we have good therapeutic opportunities and options to treat. So I think some cancers are almost entirely curable. Muchos cánceres tenemos la oportunidad de curarlos a través de tratamientos, así que algunos de ellos son enteramente curables, especialmente si son detectados a tiempo. Desafortunadamente, hay otros, como el cáncer pancreático, que es generalmente detectado tardíamente en su proceso de enfermedad y es muy difícil de curar. El porcentaje de cura es muy bajo, del orden del 10%. Existen otros cánceres que se reciben en oncología y el tratamiento oportuno que se les son aplicados y ya que son detectados a tiempo, son eventualmente curables. Y es precisamente una de estas circunstancias la que más afecta a México en un país con una población distribuida en 32 estados. Los servicios de atención especializada no están al alcance de todos, aunado a una falta de una cultura de revisión sanitaria y hábitos alimenticios adecuados. La ingesta de frutas y verduras, por la rapidez de la vida, a veces se deja de lado. Cáncer de pulmón, más o menos las cifras son similares. Ahora, con la terapia innovadora que existe, pueden rebasar 1,5 millones de pesos el tratamiento de cáncer de pulmón. Pero, por ejemplo, en cáncer de pulmón, el 97% de los casos que se diagnostican son etapas avanzadas. 97%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar más en prevención. En un estudio llevado a cabo con la recopilación de información a nivel mundial sobre cáncer, proveniente de 320 bases de datos de 71 países, denominado Concord 3, evidenció el crecimiento de los padecimientos del cáncer como segunda causa de muerte en el mundo, una incidencia del cáncer mayor en poblaciones en países desarrollados por el estilo de vida. Sin embargo, un nivel menor de muertes por el diagnóstico temprano y el acceso a los tratamientos que en los países de ingreso medio y bajo. Las últimas estadísticas de la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, la IARC por sus siglas en inglés, hablan de que los países donde hay más incidencia de cáncer son Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Hungría, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Noruega, Canadá. Curiosamente, la organización, esta instancia, la IARC, que te mencioné, la Unión Internacional contra el Cáncer en español, que es International Agency for Research on Cancer, se fundó precisamente hace 50 años. En esta instancia está haciendo las veces, pero ahora a nivel internacional. Ya todo el mundo sabía, y eso no es un secreto, de que todas las carnes procesadas son carcinogénicas. Y hay muchos trabajos que tú puedes leer, pero se juntaron 22 tipos que convocó la IARC
Y lo sentó durante una semana y les dijo, aquí está toda la información que he sacado. Sacaron no sé qué tantos trabajos está descrito en el Lancet, muy bonito todo cómo hicieron esto. Y al final de cuentas sacaron la conclusión. Pero aguas, porque sacaron dos conclusiones. Una es que las carnes procesadas son carcinogénicas para el ser humano. Pero las carnes rojas probablemente son carcinogénicas, que hay una diferencia muy grande, que quiere decir que toda la información apunta a que sí son carcinogénicas, pero que el grupo de evaluadores considera que todavía no hay suficiente evidencia como para que esto se lleve y se hagan políticas públicas. La primera sí, se las da, y el que quiera, ahí está. Y ahora ya depende de cada país qué va a hacer con esta aseveración. Y curiosamente esta agencia, en los 50 años que tiene, ha analizado un poco más de 900 compuestos, dentro de los cuales 400 han sido calificados como carcinógenos para el ser humano. Definitivamente los cambios que son más difíciles de implementar son aquellos que implican un cambio cultural. Esos son los más complicados. Uno lo ve en su casa. Aunque te digan que es bueno hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, no consumir alcohol ni tabaco te puede ayudar a prevenir no nada más el cáncer, sino muchas más enfermedades. Ya me lo has dicho en varias veces, pero dime ahora sí tu definición del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Mira, el cáncer es un conjunto de enfermedades asociadas a alteraciones de las redes regulatorias, ya sea transcripcionales o de señalización, que regulan, valga la redundancia, la función celular, que alteran finalmente la división celular y la muerte celular, y con ello causan diferentes tipos de neoplasias o de crecimientos anómalos de tejidos, primero de células y luego de tejidos, y con ello retan la funcionalidad de los mismos y de los órganos y eventualmente de los organismos y de la vida misma. Pongo un ejemplo. Más del 85% de los tipos de cáncer se originan de tejidos epiteliales, que pueden ser inclusive glandulares. La glándula mamaria es un epitelio glandular, el hígado es un epitelio glandular, los pulmones también son de origen epitelial, obviamente la piel o los epitelios que recubren el sistema digestivo. A partir de alteraciones justamente en las redes regulatorias que mantienen estos epitelios bien integrados, con una estructura celular muy peculiar, muy organizada que tienen estos epitelios. Desde la Edad Media, la impotencia de no encontrar la cura para el cáncer desquició a médicos patólogos y a los investigadores de la época. Los avances en los métodos de la cura contra el cáncer se dieron en Europa y fue hasta finales del siglo XIX que Estados Unidos comenzó su registro de casos de cánceres, con uno de los cánceres no sólidos líquidos, las leucemias. El cáncer es una enfermedad clonal de las células que tiene que cumplir 3 características básicamente. Esto es una proliferación, las células empiezan a crecer de forma incontrolada, sin ningún control ni ningún freno, alguien que las pare, pero son células feas, son células aberrantes que pierden la capacidad de diferenciarse, pierden por completo la forma. Células aberrantes, invasoras y arrasantes, historias con las que nadie quisiera toparse. Células que parecieran desplegarse bajo el mando de una inteligencia propia, dispuestas a adaptarse, viajar por todo el cuerpo, reproducirse y lo más desanimante, resistentes a fuertes venenos como los de la quimioterapia y otros fármacos. Las células de los tumores están exquisitamente adaptadas para muchas situaciones que las hace subsistir aún con tratamientos de radioterapia, de quimioterapia. Entonces siempre el médico está luchando con ese potencial que tienen los tumores de formar células resistentes y de reavivar, por así decir,
el cáncer en una paciente o en un paciente que a lo mejor pues ya había tenido 5 años de sobrevida y de repente pues desarrolla otro tumor mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque pues ya no responde al arsenal común y corriente. Las primeras veces que Andrés Molina tuvo que asistir a sesiones de quimioterapia fueron momentos agotadores y desanimantes. Las primeras ocasiones de la quimio para mí fueron muy duras, ¿no? O sea, muchas molestias, de náuseas, de que se le va a uno el apetito, de que hay alimentos que no soporto, ¿verdad? Que no soportaba, algunos calientes y además que me gustaban mucho. Entonces eso también me preocupó. Y una cosa que también sucedió antes de que se me pase, bajé 10 kilos de peso, 10 kilos de peso. Eso fue más preocupante. La quimioterapia sí duele, te deja muchas secuelas, te deja pérdida de memoria, dolor de huesos, vómito, a veces diarrea, estreñimiento. Son muchísimos los efectos secundarios que te dejan las quimioterapias y que tienes que vivir con esto mucho tiempo, porque pueden ser meses o pueden ser años los efectos colaterales de la quimioterapia. Pero te vuelvo a repetir, aquí estamos y pues lo que sigue, seguir en el... Ya no tengo tratamiento, nada más me revisan cada 3 meses con exámenes cada 6 meses. A finales del siglo XIX, la industria de los textiles generó e impulsó la industria química sintética, que contrastaba con la corriente vitalista de moda en la Europa de esa época. Las tinturas y colorantes dejaron de ser naturales. Todas ya fueron diseñadas en laboratorios. Primero Inglaterra y luego Alemania a la cabeza, la industria de los colorantes creció y se transformó en otras empresas más, de distintos giros, incluso dedicadas a proveer a la industria militar. Estas empresas fueron desarrollando conocimiento que años más tarde se usaría para dirimir diferencias de las grandes potencias mundiales y disputarse el poder a través de conflictos bélicos. Así estallaba la Primera Guerra Mundial en Europa. En lo que se conoció como el ataque saliente de Ypres, cuando la ciudad belga fue rodeada por tropas alemanas y de ahí bombardearon a las tropas inglesas la noche del 12 de julio de 1917, los obuses contenían un gas venenoso y maloliente conocido como hiperita o gas mostaza. Y desde esa noche a un año después, los cadáveres de soldados y habitantes intoxicados por el gas fueron en aumento. 2 años después, en Estados Unidos, los patólogos Edward y Ellen Krugenbach analizaron los daños y las secuelas de los pocos sobrevivientes que quedaban de aquel ataque con gas mostaza en la legendaria ciudad belga de Ypres. Estaban anémicos, recibían transfusiones de sangre, sus glóbulos blancos estaban muy bajos. Así se descubrió el primer fármaco quimioterapéutico para los casos de cáncer avanzado. Distingue de la terapia común en que la quimioterapia, por eso a los pacientes les tratan mal, que tienen tanta toxicidad, porque no está hecha específicamente para las células de cáncer. Se descubrió, los primeros quimioterapéuticos se descubrieron de la mostaza nitrogenada utilizada en la Primera Guerra Mundial, que era un veneno, ¿no? Entonces sí mata más a las células de cáncer, pero también mata a las células normales. Se cae el cabello porque mata los folículos pilosos. Entonces no está específicamente diseñada. Un fármaco en el que décadas antes se había buscado afanosamente después de haber intentado y practicado todo tipo de cirugías, bárbaras, violentas, sin anestesia, sangrías provocadas sin la mejor asepsia posible, en donde los pacientes no siempre morían por el cáncer, sino por muchas otras razones, por la insalubridad. Y de ahí hasta las cirugías más cuidadosas para extirpar tumores con varios médicos a la cabeza, que con ímpetu buscaban combatir el mal. Uno de estos métodos que revolucionó todo fue impulsado por William Stuart Hasted, un inquieto médico neoyorquino que viajaba a Europa y aprendió los últimos adelantos de las cirugías en ese continente, cirugías pertinentes en la extracción de tumores malignos cancerígenos, y desarrolló lo que se denominaría la teoría de la cirugía radical, método que implicaba extirpar de forma radical el tumor y algunas otras partes cercanas para impedir la metástasis, una técnica que se quedará durante la última década del siglo XIX y avanzado al siglo XX, una técnica que hasta hoy sigue vigente. En cánceres como el de mama y otros más, si se detectan a tiempo, la cirugía en combinación con otras terapias
tendrá resultados. Alejandra Vega es una sobreviviente del cáncer de mama. Ella pudo llegar al diagnóstico temprano gracias a que a su madre lamentablemente le diagnosticaron también cáncer de mama y estuvo al borde de perder la vida. Eso hizo que Alejandra reaccionara. Mi historia viene de atrás porque mi mamá tuvo cáncer de mama. Fue una sobreviviente también, muy fuerte. Nosotros estábamos con ella cuando presentó la enfermedad. De ahí para acá a mí me mandaron a hacer los estudios de rutina desde antes de los 40 años como prevención. Estuve pues con los exámenes cada año. Comenzó los chequeos médicos desde antes de los 40 años y ni así la libró. Pero gracias a esa detección temprana, Alejandra Vega es hoy una superviviente de cáncer de más de 5 años de vida. En el 2017, de enero 2017, me mandan a hacer la mastografía. Ven una pequeña bolita, entonces me dicen que no es nada malo, que es un fibroadenoma. Estuve con estudios, de ahí me mandaron a oncología en el servicio médico. Para el 18 de diciembre me dicen que tengo cáncer de mama. De ahí me mandan para acá, para el INCAN, para que me revisen y pues pueda atenderme aquí. Cuando entré con la doctora me dice, vas a empezar con quimioterapias lo más pronto posible, porque es un cáncer muy fuerte. Yo lo primero que le pregunté que si iba a perder mi mama y me dijo que no lo sabía, que según cómo iba a reaccionar con el tratamiento. Fueron 16 quimioterapias, 12 que le llaman blancas, 4 rojas, que son las más fuertes. Ahí fue donde me cayó el 20, que tenía yo cáncer de mama y pues qué iba a pasar conmigo. Halsted, con su cirugía radical, esperaba vencer al cáncer en su totalidad, arrancarlo de raíz. Sin embargo, esto no podría ser posible. La cirugía podía funcionar con un cáncer pequeño que no estuviera diseminado en el organismo y que no se eliminaran más tejidos en la misma operación. Por tal razón, aunque Halsted no encontró todas las respuestas a la cura del cáncer, sí logró dar veracidad y animar a muchos otros cirujanos a su método, desde 1891 hacia la primera mitad del siglo pasado. Hoy la cirugía radical pues es parte de todo un tratamiento integral contra el cáncer. Y para el 21 de agosto del 2018 yo entré a cirugía. Me retiraron la mama, fue mastectomía radical. También fue un dolor muy fuerte. Al principio dice uno, no pasa nada, pero pues ya cuando te ves en el espejo y ves que no tienes un seno y tienes una cicatriz, es cuando te vienes para abajo también. Originalmente los únicos tratamientos que había eran quirúrgicos, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, parte del XIX, los tratamientos quirúrgicos era lo único que había. Luego, gracias al descubrimiento de Wilhelm Röntgen, catedrático alemán, con su gran hallazgo de esa poderosa energía capaz de fotografiar los huesos atravesando todos los tejidos del cuerpo, sumado a la búsqueda de otras energías por el matrimonio de Pierre y Marie Curie, en París, se encontraron las ventajas del uso de rayos X para los tratamientos del cáncer. Con el elemento radio se atacaba al ADN del organismo. Emil Grove, estudiante de medicina de la ciudad de Chicago, utilizó por primera vez los rayos X para tratar a pacientes enfermos de cáncer. Por el momento se pensó que se había encontrado una gran cura, y ciertamente lo fue para cánceres locales. Pero en los que ya había avanzado el mal y tenían metástasis, la radioterapia no tenía ningún efecto. Es entonces que se pensaba en algún tipo de fármaco específico, porque hasta ese entonces lo que combatían las células malignas también arrasaba a su paso con las células buenas, haciendo que los pacientes solo se curaran por un tiempo o quedaran en un estado de debilitamiento irreversible. Todos conocemos los efectos de ambos, de quimio, radio y cirugía, y han sido salvadores, la verdad. En muchos de los tumores la combinación de estos ha logrado salvar, podría decir yo, a millones de pacientes, ¿no? Sin embargo, quedan siempre un grupo de pacientes que son resistentes de inicio o que se hicieron resistentes después, que llegan en fases tardías, o incluso para algunos tumores en los cuales la terapia prácticamente no ha tenido ningún efecto, ¿no? Habían pasado los años, un nuevo ataque, ya en la Segunda Guerra Mundial,
El 2 de diciembre de 1943, en el puerto de la ciudad italiana de Bari, un avión alemán sobrevoló y bombardeó a un grupo de buques aliados de Estados Unidos, el SS John Harvey, y llevaba de forma secreta 70 toneladas de gas mostaza. Los efectos no se hicieron esperar. Meses más tarde, el gas de mostaza nitrogenada era estudiado por la milicia y el gobierno estadounidense. Los científicos Louis Goodman y Alfred Gilman de la Universidad de Yale fueron quienes se encargaron del proyecto y estaban maravillados de comprobar lo que años antes los patólogos Edward y Helen Krugenbach habían analizado. El gas mostaza acababa con los glóbulos blancos de los individuos que habían sufrido el ataque. ¿Podría entonces el gas mostaza, en muy menores proporciones, acabar con los glóbulos blancos del cáncer? Mis quimioterapias eran cada 21 días, las 12 primeras. Después fueron cada 8 días. Cada viernes. Tuvieron que cancelarme 2, bueno, primero una, porque mi baja de glóbulos blancos se fue ahora sí que hasta abajo, entonces tenían que subirlos. Estuve con medicamento, unas vacunas que pues elevan los glóbulos blancos para poder seguir con mi tratamiento. Había entonces nacido uno de los métodos más usados en esta enfermedad hasta el día de hoy, la controversial quimioterapia, que se caracteriza por agredir al organismo en aras de la cura. Si bien es muy amplio, si hablamos de quimioterapia, pues hay una gran cantidad de agentes quimioterapéuticos que están tratando de abarcar distintos mecanismos de acción, provocando básicamente la muerte de las células tumorales y tratando de ser específicos para las células tumorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un agente quimioterapéutico como el cisplatino, que ya mencioné, si usted se lo da a un individuo, pues no nada más va a matar a las células tumorales, sino también a las células normales. Y de ahí que vengan una serie de efectos secundarios muy relevantes, que los efectos secundarios pueden hacer que el médico decida disminuir la dosis y por lo tanto no se alcance una dosis óptima terapéutica. ¿Qué sucede cuando están tratando a los pacientes con dosis que no terminan de matar a las células de los tumores? Hay resistencia. Y los mecanismos por los cuales un tumor, sus células, generan resistencia a los agentes terapéuticos son muy diversos. Las células pueden tener una resistencia ya intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Pues su material genético las hace adaptables al ambiente que el médico las va a exponer. ¿Qué quiero decir? Que si usted les da cisplatino a un tumor, a lo mejor mata al 90% de las células del tumor y el 10% restante, por alguna razón, ya podían sobrevivir aún con cisplatino. Entonces, ese 10% va a volver a crecer ahora ya sin ninguna competencia y va a formar tumores nuevamente que son resistentes al cisplatino. En mi primer quimioterapia, a los 2-3 días, se me empezó a caer el cabello. Fue un dolor muy fuerte ver caer el cabello cuando te bañas, ver los cabellos en la almohada, ver a tu familia, a tus hijos que están sufriendo contigo. Y de ahí dije, no me va a vencer el cáncer, soy más fuerte que el cáncer, por mí, por mis hijos y por mi esposo, que ellos siempre estuvieron conmigo. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad de tipo somático, esto es, afecta diferentes células del cuerpo que por algún motivo de tipo ambiental o inclusive genético presentan una alteración, una disregulación en su información genética y esto es lo que produce que la célula tenga una capacidad para proliferarse sin que se apliquen diferentes mecanismos de regulación. La historia del cáncer es tan antigua como la historia del hombre. Desde hace más de 4.000 años y desde aquellos momentos, esta enfermedad, el cáncer, ha acechado a la humanidad
con su inexplicable llegada a los organismos de humanos, que no siempre tienen una cura y muchas veces esta cura se ve lejana. A lo largo de 4.000 años, el cáncer ha tejido historias dramáticas y fatales, muchas de ellas, si no es que el mayor porcentaje, con desenlaces tristes, algunas cuantas veces con final feliz, cuando el diagnóstico fue oportuno y la enfermedad logró encapsularse y el tumor fue eliminado, como fue en el caso de Alejandra Vega. Cuando llegué con el doctor, me revisó, me dijo, todo está muy bien, simplemente tienes quemada la piel, pero pues se te va a quitar. Fue un enorme gusto porque el doctor me abrazó muy fuerte y me dijo, no te quiero volver aquí, no te quiero volver a ver aquí, nunca más. Para saludarme están las puertas abiertas, pero no quiero que pases lo mismo otra vez. Hoy en día el cáncer ya rebasó el conjunto de 200 enfermedades y cada día en el mundo se reporta una nueva. Lo primero que piensa la gente cuando escucha la palabra cáncer es muerte. Yo lo único que les puedo decir que no porque yo estoy aquí. Prácticamente cada órgano del cuerpo humano podría derivarse en un cáncer. Y básicamente el cáncer, si algo hemos aprendido en los últimos 50 años, es que es una enfermedad del genoma. En nuestro DNA, en cada una de nuestras células, está codificada toda la información, tanto para hacernos como un ser humano, como para hacer que las células se dividan de una forma controlada y ordenada. Lo que sucede en el cáncer es que se adquieren alteraciones a nivel del genoma que hacen que esas células empiecen a perder el control de cómo se van a dividir, de cómo van a diferenciarse, y de esta forma empieza a crecer una masa de células anormales que pues si nada más se quedara ahí el crecimiento, pues todos los tumores serían curativos, la cirugía sería curativa, pero desafortunadamente también adquieren una característica que les permite invadir el tejido de junto e incluso meterse al torrente circulatorio y colonizar órganos distantes en un proceso que se llama metástasis. Como hemos visto en esta primera parte de la serie de Alcanzando el Conocimiento en el Cáncer, su historia ha estado motivada por un común denominador: encontrar la cura del cáncer, misma que hasta hoy no la tenemos en su totalidad. En nuestras siguientes entregas veremos más fragmentos de esta historia, combinadas con las duras y tristes realidades que esta enfermedad enfrenta a su paso, pero también los desarrollos científicos y tecnológicos que se están llevando a cabo en el mundo y en México. Soy Berta Alicia Galindo y como siempre, es un gusto que alcancemos juntos el conocimiento. Hasta la próxima.